Buenas tardes. Si les parece, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del jueves 2 de julio de 2026 para tratar los asuntos consignados en el siguiente orden del día. En primer lugar, en primer lugar voy a dar paso a mi compañero para que dé una declaración institucional. Sí. Buenas tardes, con permiso. En primer lugar, desde el equipo de gobierno quisiéramos adherirnos a la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI de la Federación Española de Municipios y Provincias. Las entidades locales se suman a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Esta fecha recuerda la importancia de seguir defendiendo la igualdad real y la afectiva de las personas LGTBI y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto a la libertad y la dignidad. Con motivo de esta conmemoración, las entidades locales subrayan un firme compromiso con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación. Nuestros pueblos y ciudades deben ser lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida. En este día reconocemos los avances alcanzados y reafirmamos el compromiso local para seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria. La Federación Española de Municipios y Provincias reafirma un año más su compromiso con los valores de igualdad, respeto, libertad y dignidad. Las entidades locales desempeñan un papel fundamental en la promoción de entornos seguros y respetuosos, en los que la diversidad es valorada. Seguiremos impulsando políticas públicas que fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos. También resulta necesario seguir fortaleciendo el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas entidades LGTBI, en la elaboración de políticas públicas. A pesar de los avances logrados en España, todavía persisten situaciones de desigualdad y violencia que debemos abordar desde el respeto al marco constitucional y a los principios de igualdad y libertad. Para lograrlo, consideramos necesario desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad, crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación, formar al personal municipal en materia de diversidad sexual y de género, poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI que en cualquier ámbito legitiman y fomentan la discriminación y las agresiones. La Federación Española de Municipios y Provincias expresa su apoyo a las políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. La educación, la sensibilización, el diálogo y la actuación coordinada de las instituciones son herramientas clave para fortalecer la cohesión social y promover el rechazo a cualquier manifestación de odio, intolerancia o violencia. España ha avanzado de forma significativa en derechos y libertades gracias al consenso democrático. La defensa de los derechos de las personas LGTBI no responde a una cuestión ideológica, sino al compromiso democrático con los derechos humanos y la igualdad. Por ello, invitamos a todos los gobiernos locales, es una invitación desde la Federación a que se unan a este manifiesto. Nada más, gracias. Muy bien, pues damos comienzo. Primera parte de información, impulso y control. Punto primero, informes de alcaldía y concejalías delegadas. ¿Algún informe? Pues nada, continuamos. Punto segundo, dación de cuentas. Reparos emitidos por intervención a lo largo del ejercicio 2025, expediente 5983 del 26. Segundo, periodo medio de pago morosidad, primer trimestre del 26, expediente 6001/2026. Punto tercero, listado de resoluciones, decretos dictadas desde el 29 del 5 de 2026 a 23 del 6 de 2026. Tercero, ruegos y preguntas. Vecinos. Perdón, es que no he entendido el orden. Pensaba que no van a dar cuenta de los reparos, solamente los van a... Ruegos y preguntas, algo que sea conveniente, ¿no? Bueno, hemos dado cuenta de la acción de cuentas. Disculpen, es que cada vez es más difícil seguir el pleno. No sabemos a qué nos tenemos que atener. ¿Qué tienes que ir? Perdón. Vale. Yo no voy a pasar al punto de ruegos y preguntas. No nos han dado voz en lo de los reparos, pero por lo menos sí que quiero dejar algunas para que los vecinos sepan de lo que estamos hablando aquí, que sepan de qué cosas estamos hablando, ¿no? El equipo de gobierno
acaba de dar paso, así como si no se hubiera casi oído, y de hecho muy rápido para que nadie se escuche, pero lo que hemos traído han sido 4 cosas importantes, ¿no? Una, que nuestro pago medio a proveedores no es que esté en las antípodas de lo que permite la ley, es que está incluso tan por debajo que hasta tenemos una carta que nos ha hecho la propia consejería diciendo que qué está pasando aquí, ¿no? Que se prestan incluso a ayudarnos, porque el pago medio, para quien no sepa lo que es, sobre todo para vecinos y vecinas que no saben lo que es el tiempo que tardamos por encima de lo que marca la ley para poder pagar a los proveedores. O sea, es decir, hay un mes, se entiende que un mes es lo que un ayuntamiento tarda en gestionar cualquier expediente, pero este ayuntamiento no es que lo pase, es que se espera hasta 40 y pico días, ¿no? Creo que hay por aquí. Y teniendo en cuenta que tienen todavía un montón de facturas sin pagar del año pasado, pues seguramente este pago todavía va a ir a peor, no va a ir a mejor. No nos deja de sorprender, porque va unido a la falta de contratos, a la falta de gestión, al desastre de gestión que ustedes están haciendo. Se ríe el alcalde, no me extraña. Entonces, yo creo que es como el pleno de la vergüenza. O sea, venir a traer 2 o 3 puntos de estas características, sinceramente, es vergonzoso. Me hubiera gustado que estuviera pasando otra legislatura como se hubieran puesto ustedes. Bueno, hubiéramos acabado en los periódicos. Ustedes lo traen y sonríen, les parece simpático. O sea, que el pago medio a proveedores quiere decir que tenemos un montón de personas esperando que este ayuntamiento pague, que pague las facturas de servicios que han hecho. Y posiblemente la solución que ustedes den sea traerlo a este pleno y que todos los demás asumamos sus errores y que tengan pues, facturas sin contrato, contratos que se han dado por prorrogados sin prórrogas, y vendremos aquí con 1 millón y pico, llevamos por 2 y pico, pues vamos a llegar casi a 3, o 3 o 3 y medio, y tendrán que ustedes que venir aquí a dar la cara y a explicarnos por qué esas facturas están, ¿no?, sin pagar. Y eso es lo que afecta. Esto no es una cosa ajena, así como un dato económico que no afecta a los vecinos. Es que hay cantidad de vecinos y vecinas, gente que tiene sus empresas pequeñas, no solo estamos hablando de grandes empresas siempre, estamos hablando de empresas pequeñas, de gente que tiene que poner sus medios al servicio de este ayuntamiento y que luego cobra, pues eso, con estas fechas, ¿no? Esto es lo que estamos votando hoy, lo digo porque parece que es que han pasado así por encima sin querer comentarlo, ¿no? Y luego tenemos 3 levantamientos de reparo. Reparo es aquellos momentos donde el interventor, en este caso la intervención municipal, decide que algo que se ha hecho no cumple con ley. Y no cumple con ley porque no hay contrato, porque había un contrato y se ha saltado, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, los reparos son una cosa grave. Y yo voy a decir los que hay, es en este caso, ¿no? Lo voy a decir para que los vecinos sepan. Hay un levantamiento de reparo de una factura de compra de material para obras. En este pueblo había un contrato en ese momento que hubiera podido darle cabida. No entendemos la razón por la que este contrato se hace fuera de ese contrato marco, ¿no? Y luego es curioso porque se levanta con un informe de una persona que lleva medio ambiente. Yo entiendo que si hay un problema y alguien tiene que informar, tendrá que ser la persona que lleva el área de obras y servicios, no la persona que lleva otra cosa. Es como si lo firma el de cultura o el de deportes, que entiendo que no sabe de lo que estamos hablando. Pues amparándose en ese informe, el alcalde repara, o sea, levanta el reparo, ¿no? Y poco más, queda igual que no tenga el contrato y venimos aquí y lo contamos, ¿no? Pero tenemos otro reparo que es el de las fiestas, la limpieza de fiestas. Este sí, el informe lo hace el técnico, pues bueno, pues le podemos dar un poco más de credibilidad, porque es el técnico responsable que entiende que hay que ampliar los recursos y que si esos recursos no están en contrato, bueno, pues lo puede hacer. De todas maneras, quizás haberlo preveído y haber hecho un contrato menor hubiera sido algo razonable, ¿no? Buscando 3, porque es dinero público que se está utilizando de una manera incorrecta. Otro reparo que levantamos. Hay uno que nos preocupa más, que es el reparo que levantan de compra de reses y novillos, por un valor de 27.000 euros, quiero recordar. Puede ser que euro arriba, euro abajo, porque ahora no encuentro los documentos, mientras que estoy hablando. Este se levanta y encima se levanta con un informe de alguien ajeno a este ayuntamiento. Una veterinaria que cuando pones su nombre en las redes sociales o pones su nombre en Facebook o su nombre en Google, aparece que además también es ganadera taurina. Y este es el informe que da sustento a que este equipo de gobierno, con la responsabilidad de todos, esté levantando este reparo. Se ha hecho un fraccionamiento de contratos menores, es así como lo señala la intervención, y el alcalde lo levanta con un informe ajeno a este ayuntamiento. Que lo ha hecho una veterinaria, pues que puede ser cualquiera, ¿no? Si hubiera hecho un informe un técnico municipal, podríamos entender que tiene cabida. Pero en este caso es un informe de alguien ajeno y que coincidencia que se dedica al mundo taurino. Y no nos preocupa que ustedes tengan un levantamiento de este reparo, lo que nos preocupa es cómo van a contratar las reses de este año, porque quedan 2 meses, no hemos visto ningún contrato marco, y son contratos muy grandes, con un coste muy grande, y no hemos visto ningún expediente que dé respuesta a estos reparos. Esto lo han levantado una vez, pero ¿qué va a pasar este año? ¿Van a volver a repetir el mismo procedimiento para traer otro reparo el año que viene? Bueno, me puede contestar luego. Esto es lo que quería comentar, esto no es ruego y pregunta, es que han pasado este punto, porque entiendo que querían hacerlo, era un buen momento, es julio, pero la realidad es que es un pleno de la vergüenza, porque al final es un pleno donde venimos a ver
la gestión que están haciendo. Nos faltan contratos de las cosas más básicas en este ayuntamiento. No se está pagando a los proveedores. Se están haciendo actividades una tras otra, la mayor parte de las veces con contratos menores muy justos, al límite. La mayoría los que son abiertos los sorteamos porque van a precio, porque no tenemos tiempo de ver que sea con calidad, admitiendo bajas de más del 20 y pico %, porque no estamos haciendo proyectos, estamos haciendo contratos rápidos, los pocos que hacemos, para que no pasen por mesa si es posible, y a partir de ahí pues ocurran las cosas que ocurren. Ya vemos lo que ha pasado en Cultura, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Y lo bueno que los vecinos, aunque sea julio, aunque estemos de vacaciones, pues sepan dónde estamos. Y aquí está sometiendo el Partido Popular a este ayuntamiento. De todas maneras, les prestan ayuda. La Consejería de Presidencia y Justicia les ha hecho una carta explicando que es de los ayuntamientos que se encuentran en esta situación y que que se prestan asistencia económica, presupuestaria y contable si ustedes lo necesitan. Así que acójanse si no son capaces y pidan ayuda externa. No pasa nada, si ustedes no son capaces pueden pedir ayuda, eso está diciendo su comunidad autónoma y en ese caso su presidenta. Así que si quieren les digo el número de expediente donde esto está recogido, pero pues aprovéchenlo, porque los vecinos y vecinas no tienen la culpa de que ustedes no sean capaces, ¿no?, de gestionar el día a día de este ayuntamiento. Pues estos son los reparos que traemos y esto es el pago medio a proveedores, que el próximo día le vamos a traer un análisis de cuál ha sido el proceso de evolución de este dato en este ayuntamiento, pero que nos encontramos en un nivel realmente vergonzoso, ¿no? 45 días, creo que he leído aquí, y ya 45 días sobre un mes, estamos hablando de que tardan 3 meses en cobrar, ¿no?, los proveedores, los que cobran. Pero los que están pendientes de un reconocimiento extrajudicial de deuda, como los que han pasado por este pleno, todavía esperan más. Ahora sí, paso a ruegos y preguntas. Vale. Yo quería hacer una pregunta a Carlos, ¿no? Le vemos últimamente mucho en vídeos y, bueno, pues enhorabuena, esta nueva faceta de actor nos gusta. Esto me felicita muchas veces su alcalde, no me lo dice, ¿no?, que yo hago vídeos, pues yo también le felicito, está muy bien que hagan vídeos. Lo malo de hacer vídeos es que sean vídeos pagados con dinero de todos, en este caso por 18.000 euros que hemos pagado. Vecinos, vecinas, hemos pagado por ese vídeo que hace Carlos 18.000 euros, es el límite de un contrato menor, 18.000, para hacer una venta de un proyecto que todos sabemos que no existe. Los que estamos aquí sentados y ustedes también saben que eso no existe, porque vinieron a este pleno dos veces. Momento, por favor. Dedíquese a hacer las preguntas. No, sí, no, yo voy a presentar la pregunta. Las preguntas que tenga que hacer, voy a preguntar. Correctamente. Sí, estoy haciendo. Si no, le quito. Bueno, écheme si quieres. Pero así de claro. Dedíquese lo que dice. No me extraña que no quieran escuchar. Es que las preguntas en este pleno. Es que el pleno en este pleno siempre se ha rogado y se ha preguntado explicando y colocando a los vecinos. Los vecinos tienen que saber de qué hablamos. Pero es que tiene que atenerse a lo que dice el orden del día, al pleno, y usted va por su cuenta siempre. Sí, y claro. ya en algún momento, pues. Es que no puedo hacer la pregunta si los vecinos no saben de lo que estamos hablando. No pueden saberlo. No pueden saber de qué hablamos. Yo no le puedo preguntar a Carlos si está de acuerdo con lo que está pasando con este vídeo si no explico a los vecinos por qué vecinos por moral zarzar están en desacuerdo con este vídeo. No lo pueden entender. Entonces, haciendo el preámbulo de la pregunta. Y ahora voy a llegar a la pregunta, pero tendré que dejar de acabar. En principio, este vídeo está hecho con dinero público, no está hecho con dinero del Partido Popular, porque realmente parece un vídeo publicitario de la siguiente campaña electoral, porque todos los vecinos que están aquí, que siguen los plenos y los que estamos en la oposición, sabemos que este pleno ha votado en contra de ese proyecto. Pero ustedes, con 18.000 euros públicos, ustedes han hecho un vídeo, ¿vale? No el único, porque hay más. Pero bueno, yo le pregunto, la pregunta es bastante sencilla, ¿no? Carlos, ¿tú ves lícito que el ayuntamiento se gaste en un vídeo de un proyecto que sabemos todos que no existe, que no hay presupuesto actual, que no hay un plan de pagos, que tiene un proyecto sobre papel, pero que este pleno no les ha autorizado para hacer? Que se gaste 18.000 euros en hacer un vídeo de estas características. Es fácil la pregunta y es directa. ¿Es lícito? ¿Lo ven ustedes lícito? Y no lo pregunto solo a él, también le pregunto a los que acompañan el viaje, ¿no? Otros grupos políticos que nos están beneficiando de esos vídeos publicitarios, y yo le pregunto a contigo. ¿Ven lícito gastarse 18.000 euros en vender un proyecto que no existe, que no está? Que este pleno ha dicho que a día de hoy, con esas condiciones que usted plantea, no va a estar, y que somos mayoría. Es que la mayoría del pueblo no está representada por ustedes, está representada por nosotros, le guste o no le guste, que es la oposición. Entonces la pregunta es directa. ¿Es lícito? ¿Les parece lícito gastar 18.000 euros? ¿Sigo? Vale. Porque no es el único vídeo que vamos a ver próximamente. Está muy bien que los vecinos y vecinas sepan que dentro de poco vamos a ver el vídeo de Planeta Joven, también pagado con otro contrato menor al límite a la misma empresa de 18.000 euros. 17.985 y otro 35 ahí en el límite. Exactamente a la misma empresa.
Otro vídeo hecho con drones de una realidad virtual. Yo creo que esto a lo mejor tiene que ver con aquello del metaverso, y es que quieren hacer otro proyecto de pueblo. Pero le voy a preguntar lo mismo, y le pregunto también a usted, contigo y en este caso a todos los vecinos, a todos los concejales del partido. ¿Ustedes ven lícito gastar 18.000 euros en un vídeo de algo que a día de hoy es solo humo? ¿Lo ven lícito? Esa es la pregunta. Porque les recuerdo que en una junta de gobierno tienen una advertencia sobre el destino de los bienes de la planta de RCD donde dice, además hecho por el secretario, debe prestarse especial atención al destino de los bienes. Aunque en los antecedentes de la orden se menciona la voluntad municipal de destinar los terrenos a usos y servicios municipales vinculados al proyecto Planeta Joven, el anexo de la orden fija como finalidad concreta de la cesión el acopio provisional de residuos limpios de construcción y residuos vegetales. Por tanto, a día de hoy esa planta RCD no cuenta con los permisos para poder hacer un Planeta Joven. Pero dentro de muy pocos días, imagino que intentarán sacar partido los 18.000 euros de este. La pregunta es, ¿ustedes ven lícito que ante estas advertencias del secretario ustedes vayan a hacer publicidad también de ese proyecto? Esto del Partido Popular y contigo, es muy importante porque son partidos distintos. Están trabajando tan juntos que no se diferencia, pero son partidos diferentes. Y esto más bien parece una campaña electoral. Entonces, yo le pregunto también a contigo, ¿está usted de acuerdo y ve lícito hacer esto? ¿Van a contestar una a una o hago todas? Vale. Bueno, voy a seguir con seguridad, que de estas tenemos una cuanta batería. En este caso me voy a dirigir también a Rafa, siento que hoy te va a tocar, pero es lo que tenemos. Durante el Ole Moral nos consta que hubo 2 policías en activo, solo 2. Entonces la pregunta es si con 2 policías usted cree que estábamos seguros en el Ole Moral. ¿Estábamos seguros en el Ole Moral con 2 policías? Una pregunta concreta, como le gusta al alcalde, que no hagamos preámbulo. Coincide que hubo un problema, que hubo que llamar a Guardia Civil, que la Guardia Civil no estaba disponible, y hubo que llamar a Becerril. Y aparecieron aquí, menos mal que teníamos aquí el convenio, pero en aquel convenio cuando nos lo explicaron, hablaban de servicios previos solicitados al alcalde, firmados, luego no lo puede decir Borja de Vox. Pero en todo caso, lo que no parece que ocupara ese convenio es que yo tengo un problema porque no he preveído que había suficiente policía, no tengo a Guardia Civil disponible, tengo a 2 agentes en el pueblo, con toda la gente que había, y yo tengo una urgencia y llamo a la policía de Becerril. Yo le pregunto si ustedes piensan, cuando hicieron la previsión del Ole Moral, que esto era suficiente para cubrir estas fiestas. Con 2 policías teníamos bastante. ¿Vale? También muy seguro. Luego, sobre seguridad, ustedes anunciaron a bombo y platillo el tema de los taser. Nosotros ahí nos alegramos de que este proyecto por fin avanzara. Pero seguimos con 2 personas solo formadas, solo 2, que además trabajan en el mismo turno, con lo cual tenemos, si hubiera 3 turnos, que no suele haber, pero si hubiera 3 turnos, vamos a dejar en que hay 2, que es lo más normal. Como tenemos 2 turnos, mañana y tarde, tenemos solo un turno que es cada varios días, ¿no? Porque van rotando, que tenemos taser. ¿Qué plan tienen para que esto no ocurra? Porque ya que lo han vendido, como todo el mundo piensa ahora que tenemos taser, es que están viviendo en este mundo de la publicidad, pero la realidad es otra. Y esto de los taser es un ejemplo muy claro. Tenemos 2 personas formadas en taser, que además trabajan en el mismo turno. Estaría muy bien que trabajaran en 2, por lo menos cubriríamos varios turnos, pero no, en este caso trabajan en el mismo turno, en el mismo grupo de trabajo, con lo cual nos gustaría saber qué planes tiene y cómo lo van a solventar y por qué lo han anunciado a bombo y platillo, porque la realidad es que no tenemos gente ocupándose del taser. Prácticamente no hay nadie, ¿no? También me gustaría conocer su valoración sobre el contrato de seguridad que planteaba el alcalde el otro día en la radio, ¿no? Que decía que va a hacer un contrato de seguridad por más de 100.000 euros al año, que curiosamente yo entré a ver el contrato y no lo está gestionando seguridad, sino que lo gestiona desde un ingeniero, he visto que está haciendo el estudio. A mí, si yo fuera el concejal de seguridad, me parecería raro. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente usted que un contrato de seguridad que recuerda a los vecinos que solo es seguridad de edificios? Que cuando el patrulla de seguridad privada se va de un sitio a otro y hay un problema, tendrá que llamar a policía o a Guardia Civil, porque no tienen capacidad de actuar en calle. Porque lo mismo pensamos que esto es una manera de engañar al vecino, como estamos haciendo con los vídeos, pues de alguna manera decimos que esto ocurre, ¿no? Entonces, yo le digo su valoración, ¿cómo usted cree? ¿Cómo valora esta medida y por qué no se plantean la realidad? Que es por qué no amplían, sacan unas oposiciones inmediatas de policía, con las plazas de 2023 que se quedaron pendientes y que como no se aprueben los reglamentos antes, ¿no? Los concursos antes de final de diciembre las vamos a perder. En lugar de gastar la energía en esto, la están dedicando a un contrato de seguridad, que es una forma más de hacer publicidad, que es engañar a los vecinos porque vemos pasar a un patrulla de vigilancia de Segur y pensamos que estamos más seguros, pero la realidad es que en la calle esto poco hace, ¿no? Entonces querría conocer su valoración. ¿Vale? De igual manera, también quiero que nos dé un plazo de cuándo nos va a traer la modificación presupuestaria para la ambulancia, porque seguimos esperando. Ya le hemos dicho que le vamos a votar a favor, pero claro, tendrá que ser en esta legislatura, en la siguiente no vamos a tener opción. ¿Vale? Volvemos con las horas extraordinarias.
por eso he dicho que era una batería, es que le preguntamos todos los plenos, pero es que como siguen sin pagarse, pues necesitamos es que, no sé, que está muy bien la respuesta esta de hago lo que puedo, pero el tiempo pasa y los policías tienen unos problemas muy serios, no solo policía, ahora hablamos de otros grupos, pero tienen problemas muy serios incluso con la declaración de la renta, porque están cobrándoles, ¿no?, porque tienen que hacer complementarias, y esto es un problema que tiene que asumir el ayuntamiento, que ya hay gente, ya he visto hoy que ha entrado un registro, que está pidiendo los gastos patrimoniales que esto le está generando. Pero es que le preguntamos cada pleno y siempre nos dicen, no, ya están pagadas. Alguna vez nos dijo que estaban pagadas, otra nos ha dicho que, bueno, que le van a pagar. Ya no le pregunto cuándo, que ya creo que a lo mejor caen pronto, hombre, alguna vez caerán, algún día caerán. No sabemos si en 2027, pero por lo menos algún día caerán. Pero ¿por qué no se están pagando, no? Que es una pregunta que nos puede aportar un poco de luz a la oposición. Con las horas extras hay pregunta para otros concejales, porque tampoco está cobrando cultura, ¿no? Creo que les debemos horas desde mayo del año pasado, o mayo del año pasado, mayo, junio, julio, creo que del año, y también le debemos a jardinería y brigada. Entonces, algunos de los concejales de las otras áreas, estaría bien que nos lo contaran, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Porque, claro, la policía ya se ha negado a hacer horas y con razón, y entiendo que cultura, jardinería y brigada no tardará mucho. Vale, creo que de seguridad solo tengo esas. Sigo porque no me van a dejar. Bueno, pues sigo. Ustedes también en el último pleno, o dos plenos anteriores, nos hablaron del RPT que está prácticamente a punto de salir. Pues que nos cuente cuál es el proceso, ¿no? ¿Qué avances ha habido en este momento? El alcalde en la radio dijo hace muy poquito que en 15 días el ayuntamiento iba a estar totalmente modificado y que iba a funcionar, pero la realidad es que yo pedí cita ayer para venir a hacer y me dieron para el 17 de julio. Atención. Entonces, también nos gustaría esto, que eran 15 días, ya han pasado los 15 días, más estos 15 días que tardan en dar citas, creo que no están dando respuesta, ¿no? Decirlo en la radio está bien, pero nos pueden contar un poco qué planes tienen en la realidad. Igual con la denuncia del convenio, se ha denunciado el convenio y no sabemos qué están planteando hacer como equipo de gobierno, quedan muy pocos meses de legislatura. Entraron diciendo que lo iban a tener todo solucionado, una RPT nueva en unos meses, llevamos 3 años y seguimos esperando. También le queríamos preguntar por qué un estudio de seguridad y salud, un estudio a nivel psicosocial de todo el ayuntamiento. Nos ha sorprendido ver esta solicitud, nos gustaría conocer la razón. Normalmente yo siempre lo había visto por áreas, pero en este caso así a nivel global, pues nos gustaría saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando para que tengamos que hacer un estudio psicosocial motivado por seguridad y salud? También nos gustaría saber el resultado de la inspección de los EPIs en la inspección de trabajo. Hubo una inspección de trabajo, se determinó que este ayuntamiento no iba a entregar los EPIs necesarios. No sabemos cuál ha sido el resultado. Nos gustaría conocerlo. ¿Vale? A nivel de contratación es que hay muy poco que decir. Tenemos cientos de contratos ya previstos. Hemos visto que han ido llegando a su fin y que ustedes no llegan a tiempo. Algunos los van sacando luego como pueden. Ya he explicado cómo, que a veces es como casi por hacerlo más rápido, pues van a precio todos. No hay tiempo de hacerlos bien, con criterios de calidad, estudio, que es lo que da al final un buen servicio, pero bueno, los van sacando como pueden, pero hay muchísimos que llegan al final y que no tienen, ¿no? Eso hace que tengamos este pago también medio a proveedores tan penoso. Tenemos concesiones que ya llevan años que han caducado, ¿no? Concesión de mayores, de la cafetería, la concesión del polideportivo de la cafetería, la escuela de música, que el año pasado ya caducó, un año entero para sacarlo, seguimos sin ella, sin un viso de que haya un expediente que se abra que ponga escuela de música. No sé, les pregunto cuántos años se puede mantener una concesión sin sacar. ¿Qué vamos a hacer? Hay preguntas para varios concejales. Y voy a dejar la última para el final cuando hablen los demás compañeros. Si no le importa, termine las preguntas porque van a ir como va correspondiendo, no como cree usted hacer el pleno, ¿vale? Haga las preguntas que tenga. Aquí ha cambiado las normas del pleno. Ha cambiado las normas del pleno. Antes podíamos, era por no pisar a mis compañeros, por si alguna la tenían ellos. Bueno, no pasa nada, pues lo hago yo. Disculpadme, pensaba dejaros hablar, pero bueno, voy a hacer una que creo que es de todos, pero bueno. Nos ha llegado hoy una cosa muy sorprendente. A mí me ha sorprendido mucho. Siguen basando su política en la mentira, y esto tiene un peligro porque a veces se nos vuelven en contra. Y hoy, por ejemplo, es uno de esos días, ¿no? Se ríe mucho el alcalde, es muy guay, me encanta que esté usted divertido. A mí no me hace tanta gracia. Pero bueno, hoy nos ha llegado una carta del Colegio del Raso, que nos dice que ante una pregunta que han preguntado a la concejala del área, a Beatriz Matesanz, que qué pueden hacer para traer aquí una modificación presupuestaria para arreglar una cubierta, y que les ha dicho que una de las cosas que pueden hacer es hablar con la oposición para que nosotros solicitáramos un pleno extraordinario de presupuesto. Y que además les ha dicho, ¿no? Yo leo el escrito, lo tengo aquí, lo puedo leer, o sea, no hay problema.
En el escrito pone que les ha dicho durante muchas veces que durante estos meses no ha habido ningún pleno, dice varias mentiras, una, que no ha habido ningún pleno de presupuestos, que una modificación presupuestaria siempre categórico tiene que venir a un pleno extraordinario, y yo les puedo decir que esto es mentira en varias cosas, ¿no? La primera es que no es la oposición quien puede traer una modificación presupuestaria a este pleno, ya nos gustaría, si no le aseguro que posiblemente, pues a lo mejor hubiéramos bajado los sueldos suyos, ¿no? Pero no podemos. O sea, la iniciativa presupuestaria siempre depende del equipo de gobierno. Entonces, si ustedes quieren hacer una modificación presupuestaria para arreglar esa cubierta, pues tráiganla, que va a contar estoy convencida, con el apoyo positivo de todos los concejales. Pero no nos traslade la responsabilidad a la oposición, porque no podemos, ojalá pudiéramos, ¿no? Porque si pudiéramos, lo haríamos. Pero no les engañe, no es necesario un presupuesto extraordinario, no es necesario un pleno extraordinario para traer una modificación presupuestaria. Porque les recuerdo que en el de mayo trajeron varias modificaciones presupuestarias. Trajeron la de fiestas, trajeron la cubierta de la Plaza de Toros, entre otras, ¿no? Entonces, como trajeron varias, también la de pabellón deportivo, que ahora están anunciando como si ya estuviera, que tampoco salió, y también el tirar unas pistas antiguas de tenis, con lo cual podía haber venido perfectamente, igual que la ambulancia, podía haber venido a ese pleno, la cubierta del colegio podía haber venido a ese pleno, que era ordinario, o sea, no es que haya que parar un extraordinario. Pero es que hay otra mentira detrás, y es que también ha habido un pleno extraordinario de presupuesto, que podían haber traído ustedes este mismo tema. Volvimos a los 15 días con otro tema, de nuevo reiterativo, que era el arreglo de la cubierta de Plaza de Toros. Pueden haber metido, además, yo creo que la oposición coincidimos en bloque, que nos trajeran todas las cubiertas que tenían problemas, con lo cual pueden haber perfectamente traído. Con lo cual, esto es un ruego, o sea, ruego que digan la verdad a la gente, que no nos culpen a los demás. Ruego que traigan esa cubierta para que la podamos votar a favor. Ruego que traigan la cubierta, la ambulancia. O sea, rogamos que no nos utilicen. Y sobre todo que no engañen a los vecinos, que no es necesario un pleno extraordinario, a lo mejor es por desconocimiento, no lo sé, que se puede traer una modificación presupuestaria hoy, pueden haberla traído, que la pueden traer en el de septiembre, que la pueden traer en un extraordinario, que lo pueden traer cuando ustedes quieran y que van a contar con el voto a favor de la oposición, se lo aseguro. Muy bien. Partido Socialista. Nuestras preguntas son referentes a la ausencia de instalación del punto violeta en el Ole Moral. Primero, queríamos saber qué recursos concretos de prevención frente a las violencias sexuales se desplegaron en las fiestas. ¿Quién decidió que eran suficientes y con qué criterio técnico? ¿Por qué se rechazó un dispositivo profesional y gratuito que se ofreció? Y si prevé el Ayuntamiento contar con puntos violetas seguros en futuros eventos con gran presencia de jóvenes. Nosotros entendemos que el punto violeta no es solo un recurso asistencial, es una herramienta fundamental para la prevención y conciliación, y así lo entienden en otros ayuntamientos, incluso gobernados por su propio partido, y por todo esto les solicitamos de ustedes un cambio de posición con respecto a la instalación de puntos violetas en futuras celebraciones. Gracias. Gracias. ¿Vos? Vale, pásame. Perdóname. Perdón. Es que ha habido un error y no funciona esto. Buenas tardes a todos. Quería hacerle una petición a Presidencia y también al resto de concejales. Si es a bien, cualquier inconveniente no hay problema. Como en aquella bancada sí que hay micros para agilizar, si le parece bien, que nos sentemos allí para utilizar los micros y no tener que estar pasándonos este micrófono de mano. Si les parece bien, pero incluso a los compañeros, si no, simplemente es para todos los vecinos que debe de haber algún problema que le va a comentar el concejal de Hacienda con esta zona de lo que es el pleno, que se han debido estropear los micrófonos, entonces ninguno de los que estamos en este lado lo podemos utilizar, entonces mi petición va para poder ir al otro lado, no sé si afecta también no afecta en nada, y si no hay inconveniente, pues sobre todo para que solo seáis vosotros los que lo utilicéis. Adelante. Pues muchas gracias en primer lugar y bueno, ya que hemos pasado directamente a las preguntas, vamos a hacer todos los grupos políticos las preguntas y luego nos las contestan,
¿Así? Vale. Genial, gracias. Es que no sé si lo he dicho antes y no lo he escuchado. Vale, no. Vale, perfecto. Bueno, pues como hemos acudido directamente a lo que son ruegos y preguntas, voy a empezar por un ruego porque hoy sí que es verdad que tengo bastantes preguntas. Muchos de los que estamos aquí, o no todos, si vivimos en un chalet, nos gustaría que nuestro garaje se pudiera utilizar para lo que entendiéramos, pero es que no es así en todos los vecinos, y esto no es de este equipo de gobierno, es verdad que viene de años anteriores, pero no se ha dado solución. Entonces, me voy a tomar la libertad de un vecino que ha solicitado en varias ocasiones al ayuntamiento que se le resuelva un problema que tiene, que es que tiene sí, está claro que todos lo sabemos, que tiene un cuadro de luz en medio de la puerta del garaje. Entonces, era saber, por favor, ruego, si de alguna manera, por lo menos yo sé, creo que se le ha dado respuesta, pero es para que se le solucione lo antes posible. Sí, está claro. Sí, yo insisto, sé que son conocedores de ello, pero bueno, por lo menos que el hombre o la familia pueda usar el garaje. Como han pasado así un poco por encima con el tema de los reparos, simplemente tenía preguntas a ese punto y se las voy a consultar. Luego, en el próximo pleno, si nos las pasan por escrito, pues, oye, genial. Está relacionado, sobre todo, es verdad, con el reparo a lo que está adjunto a los festejos taurinos. Yo quiero que haya toros, igual que yo creo que quiere la mayoría de los vecinos de Moralzarzal. Yo quiero que haya toros, pero creo que lo que no quiero es que haya más reparos para futuras ocasiones. Entiendo que ustedes tampoco. Entonces, me gustaría saber dónde está el informe del órgano gestor municipal planteando formalmente la discrepancia frente al reparo de intervención, porque es verdad que, como decía la portavoz de vecinos, lo había hecho un veterinario, no dudo de su criterio, pero a nivel jurídico creo que no tiene la capacidad para decidir. Y mi duda está en por qué no se hizo un expediente único dividido en lotes para contratar los novillos, pero como sé que me lo van a responder en el próximo pleno, pues se las dejo. Y si se las tengo hay que meterlas por registro porque son muchas, incluso a lo mejor es alguna un poco técnica, pues sin problema también. Si realmente hay exclusividad técnica, como se dice, ¿por qué no se tramitó un procedimiento negociado sin publicidad con informe jurídico? ¿Sí se hizo? Ah, no, o que se podía haber hecho. Claro, si yo lo que quiero en este punto, y para que vea la gente que, aparte de fiscalizar, creo que es ayudar, porque evitar estos problemas y que no nos quedemos sin festejos taurinos. Entonces, una de las opciones que podría haberse planteado es esto, con un informe jurídico suficiente. Y confío en que, sobre todo por la reacción del concejal de Hacienda, que tomará medidas en ese punto. Entiendo que es... sí, ¿verdad? El alcalde asiente así. Entiendo que sí, que también tiene interés en que esto se lleve adelante. Voy a pasar a la parte de morosidad. Igual, han pasado muy por encima y tenía algunas preguntas. Seguro que tiene respuesta. ¿Por qué el periodo medio de pago global del trimestre es de 52 días si el plazo legal es menor? Me miran desde intervención. Qué cosas. ¿Cómo explica el equipo de gobierno que el 34% del importe pagado en el trimestre se haya abonado fuera del periodo legal? ¿Por qué a cierre del trimestre hay 840.000 euros pendientes de pago fuera de plazo? ¿Cuántas de esas operaciones corresponden a facturas sin expediente completo, gastos sin crédito adecuado o reconocimiento extrajudicial pendientes? ¿Por qué no se ha pagado ni un euro en intereses de demora si existen pagos y facturas pendientes fuera del periodo legal? ¿Qué áreas municipales concentran los mayores retrasos? ¿Contratación, intervención, tesorería o son las propias concejalías? Entiendo que están parados en distintas zonas de lo que es la parte administrativa. Estoy acostumbrado al otro lado y se nota.
¿existe algún plan de actuación concreto que tenga el equipo de gobierno? Entiendo que sí. ¿Para volver al periodo medio de pago inferior? Sí, me dice el concejal que sí. Y ahora sí, como no lo hemos tratado antes, pues ahora ya sí que ahondo en lo que son las preguntas y ruegos, propiamente dichas. El ruego ya lo he hecho y creo que hoy hay algo en la Plaza de Toros. Toros, genial, de verdad. Y me encanta que tengamos una asociación que esté relacionada con el mundo taurino. De verdad que estoy encantado con ello porque Moralzarzal es un municipio taurino. Pero ya lo he comentado en otras ocasiones, que es que hay otras asociaciones y yo creo que hay distinción entre unas y otras. Entonces me gustaría saber, es que no lo he visto por registro, que a lo mejor está y no lo he encontrado por registro. Yo sé que se hacen cargo de la barra de la Plaza de Toros en contra de colaborar hoy y el sábado. Entonces, ¿cómo se ha hecho esa solicitud o esa contratación o por qué esa cesión? Que no tengo, lo he dicho en otras ocasiones con otras circunstancias, no tengo problemas con que se le ceda a las asociaciones edificios o espacios municipales, pero igualdad para todas sin excepción, que luego me tachan de lo que no soy. Y igual, tampoco he encontrado por qué se les cedió la sala VIP para ver la Feria de Abril el día 16 y el día 21 de abril. Y, repito, que me parece genial, que está para que se usen, sí, pero que no he encontrado documentación haciendo esa solicitud. Que lo usen todas las asociaciones, y es que no tengo problemas con eso, pero sí creo que las cosas, hacerlas, por lo menos que los que venimos aquí a fiscalizar sepamos un poco cómo se ha estructurado, ni más ni menos. Ha hablado la concejal de vecinos, la portavoz, sobre la RPT. Yo creo que no nos van a traer RPT ya, que no pasa nada, pero bueno, yo creo que por lo menos que sean honestos con los trabajadores, que no es algo que se haga en 2 días, estoy de acuerdo. Creo que el concejal de Hacienda en su momento, el portavoz, consideró que la RPT que había, madre mía lo que voy a decir, que la RPT que había gestionado el anterior equipo de gobierno podía servir, había que matizar, pero podía servir. Entonces, pues entiendo que hay que reunirse y hay que verlo con los sindicatos, pero he hecho esta pregunta en un par de plenos anteriores, creo que en un par de plenos anteriores, y no nos traen nada, nos traen un pleno sin informes de concejalía, sin contestar a las preguntas, no sé si es porque hay partido de la selección. Entonces, bueno, pues un poco de información, si es que es lo que les pido siempre, si es que no creo yo que sea un grupo político que está constantemente atacándoles, al contrario, lo único que normalmente hago es pedirles información. Voy a dejar para el final la contratación de la seguridad privada nocturna, porque ahí sí que no sé quién me la va a contestar o cómo me la van a contestar, pero son demasiadas preguntas. Pues hombre, haber ocupado ese cargo durante 2 años me da un pelín de ventaja, a lo mejor con respecto a otros grupos políticos. Pero sí que quería que, ya que hace poco ha estado el presidente, el alcalde, acudiendo con otros alcaldes al primer plan de carreteras rurales de la Comunidad de Madrid, y es que en la información que he podido encontrar es como un poco vaga en lo que he encontrado, no digo que no tengan información, pero son 42 actuaciones, 38 municipios, el ayuntamiento qué competencia tiene en esta actuación, qué aportamos, aparte de asistir, o sea, que les comentamos que carreteras rurales podían ser de interés para nosotros. ¿Cuál es el importe concreto asignado a Moralzarzal de los 17 millones? ¿Qué tipo de actuación se van a llevar a cabo? Es un poco, ¿no? O sea, quiero decir, es que eso, lo de siempre, en informes de concejalía, que es lo que les pido muchas veces, que nos lo pueden contar. Estas cosas, si es que no, que sí, que dándonos información luego surgen preguntas para que la oposición las traigamos a ruegos y preguntas, pero que yo creo que no voy a decir, creo que las cosas se pueden plantear de otra manera.
no voy a decir transparencia porque no es el caso. ¿Y qué problemas concretos se va a resolver? Es decir, accesibilidad, seguridad vial, drenajes, intersecciones, aceras, rotondas. No lo sé. Y ahora sí que voy a entrar un poco. Miro al concejal de seguridad, pues bueno, es cierto que se gestiona desde otra concejalía, pero es un poco global. Y a ver. Bueno, miento, perdón. Es que está en boli porque me he acordado cuando estabais sentado. En el pleno anterior les consulté por un accidente que se produjo, un accidente de un vecino, que había surgido un percance en el asfaltado de Camino de Alpedrete, que creo que había que liquidarlo. Si no recuerdo mal, y corríjame si me equivoco, si me pueden contestar, claro, 150.000 euros, más o menos, que asumiremos desde el ayuntamiento, creo. ¿Tiene que venir a pleno eso? Si tiene que venir a pleno, ¿por qué no ha venido a este pleno? Todavía hay trámites que de secretaría, en intervención, no lo sé, se tienen que hacer, yo creo que por interés incluso del propio vecino, pero por escrito para el próximo pleno. Se lo agradeceremos todos. Ahora sí. Contratación de seguridad privada, creo que nocturna para edificios. Ha salido en la radio hablando de ello. No tengo nada en contra de ello si realmente se lleva a cabo. De verdad que no, porque ya lo planteamos de otra manera cuando yo formaba parte del equipo de gobierno, con lo cual no es algo en lo que esté en contra, pero vuelvo a lo mismo. En aquel entonces tenía más información y ahora pues creo que tengo que hacer las preguntas pertinentes al no tener tanta información. Sí, alcalde, sí, tengo que hacer esas preguntas. Usted sabe que debo de hacerlas. ¿Cuál es realmente el objeto del contrato? ¿Vigilancia de edificios o rondas nocturnas por el municipio? ¿Qué edificios o instalaciones concretas se ríen? ¿Qué instalaciones concretas entran dentro de este contrato, convenio, lo que hayan cerrado con la empresa que hayan cerrado, empresa o empresas o lo que se vaya a gestionar? ¿Son espacios perimetrados? ¿No son espacios perimetrados? Pero claro, es que ¿son vigilantes? ¿Son auxiliares? Creo que te ríes, Rafa, porque sabemos que no es lo mismo. Sí, sabemos que no son las mismas las funciones ni las competencias de un vigilante y un auxiliar. ¿Acceden al interior de los edificios o solo es una ronda por el exterior en un vehículo? ¿Existen rutas entre edificios? Entonces, ¿esas rutas son programadas, son aleatorias, esas rondas? Si es una vigilancia exterior, ¿qué diferencias existe con lo que realiza policía? Todos los edificios municipales cuentan con cámaras, tanto en el interior como en el exterior, o casi sí, todos deberían o casi todos. Por eso pregunto qué instalaciones se van a gestionar o a vigilar, porque si son edificios que no tienen cámaras, bueno, pero si tienen cámaras, las cámaras están en la base de policía local y las gestiona policía local. ¿Van a tener acceso a esas cámaras o van a depender de policía local en colaboración? Con lo cual, cuando tengan que acudir a una incidencia, van a tener que llamar a policía local. Y si en ese momento, como ya nos adelantó el concejal de seguridad, que no todas las noches había policía local, si no hay policía local, acuden a Guardia Civil, al 112, tienen que esperar a que alguien les atienda, no lo sé. ¿Dónde va a estar la base operativa? En las dependencias de policía local, y si no hay policía local en esas noches, una o dos, las que sean, cuanto menos mejor, por supuesto, ¿se hacen cargo del espacio? ¿Se ha solicitado, como tuvo que hacerse anteriormente y pagar una tasa, a delegación de gobierno para autorizar o no es necesaria autorización de delegación de gobierno?
Ya termino. ¿Existe informe de Secretaría diciendo que no invade las funciones de policía? Repito, que no tengo problemas con que haya seguridad privada, pero creo que las cosas se deben de hacer correctamente, en mi opinión. ¿Existe informe de la propia jefatura de policía viendo que no se solapan o no se invaden sus competencias? Y ahora la pregunta, que entiendo que como es factible porque se ha hecho de otras partidas, ¿existe informe de intervención sobre coste y partida presupuestaria del presupuesto prorrogado del año 2025? ¿O nos van a traer un borrador de presupuesto del 26 en el que aparece esta partida? Bueno, pues si lo van a traer, pues genial, nos traen también el polideportivo, así los 18.000 euros del vídeo, pues ya podemos hablar de 4,5 millones, hablamos de todo. Que yo quiero que nos traigan un presupuesto de 12 millones en los que incluyan todo lo que tengan que incluir, ambulancia también. Que nos lo traigan todo, de verdad. Yo estaré encantado de, si es de 12 millones, 13 como mucho, yo se lo apruebo. Y entiendo, por cierto, hemos hecho una pregunta que yo he hecho anteriormente, es similar, entonces háganse mirar que dos partidos en las antípodas ideológicas coinciden en ciertas cosas, sobre todo a nivel municipal. ¿Es una medida temporal? Porque si es una medida temporal, también en paralelo pueden sacar las plazas que están libres para que tengamos más policías. Y muchísimas gracias, porque esto es todo. Gracias. MEC. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias al alcalde por la documentación que me ha facilitado sobre los praderones. No la he leído todavía, no he tenido tiempo porque había que preparar este pleno, pero bueno, yo se lo agradezco. Y además, como el señor Cobo el otro día tampoco sabía cuál había sido el papel de la señora Botella en las viviendas que se habían vendido, también le voy a pasar un dossier más adelante para que tenga conocimiento de ello. Como ha indicado tanto la portavoz de vecinos como el portavoz de Vox, los informes de dación de cuentas son muy importantes y necesitan un resumen los vecinos y vecinas para saber qué estamos tratando. O sea, no podemos pasar por encima como si no pasara nada, y además porque a la oposición también nos supone un trabajo el tener que analizar toda esa documentación. Así que yo, aunque en alguna cosa pues es repetitiva, pero en este caso sí tengo que leer nuestro resumen para explicárselo. En el informe de morosidad del primer trimestre del 2026, en conjunto el informe refleja que existe un problema de retrasos en los pagos, aunque no se hayan tenido que pagar intereses por ellos en este trimestre. El documento se elabora para cumplir realmente con la obligación legal de informar al Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento de los plazos de pago. El Ayuntamiento sí está pagando a sus proveedores, pero una parte importante de los pagos se realizan más tarde de lo que marca la ley. Además, al cierre del trimestre había muchas facturas pendientes y una cantidad considerable ya había superado el plazo legal de pago. Afortunadamente, como ya hemos dicho así, no se generaron intereses de demora durante ese periodo. Se realizaron pagos por un total de 873.000 euros dentro del plazo legal y 458.000 fuera del plazo legal. Al finalizar el trimestre, quedaban facturas pendientes de pago por 524.000 euros dentro del plazo legal y 840.000 fuera del plazo legal. El periodo medio de pago fue de 52,96 días. Esto significa que de media los proveedores cobraron casi 53 días después de iniciarse el periodo de pago, el plazo de pago. Como la regla general es pagar en 30 días, este dato indica que en promedio se está pagando con retraso. En definitiva, esto es una mala gestión del equipo de gobierno. Reparos. Voy a intentar también hacer un resumen para no aburrir porque eso era muy largo, pero la interventora, Lucía Mora, no quiso seguir en este ayuntamiento y se marchó dejando un informe demoledor de 45 páginas, donde fundamentalmente analizaba la contratación menor del ayuntamiento en 2024, detectando deficiencias graves y reiteradas en la gestión contractual, especialmente en relación con los festejos y espectáculos taurinos, así como otros servicios recurrentes.
Y decía que era un uso indebido del contrato menor. El contrato menor se utiliza de forma sistemática para atender necesidades estructurales previsibles y recurrentes. Y esto vulnera directamente el artículo 118 de la LCPSP y la doctrina de los órganos consultivos. No se trata de casos puntuales, sino de un modelo de gestión reiterado. El uso abusivo del contrato menor impide la concurrencia competitiva. Decía que había indicios claros de fraccionamiento indebido, que se detectan múltiples contratos con objetos similares, mismos proveedores, prestaciones sucesivas en el tiempo. Muchas de estas prestaciones constituyen una unidad funcional que debería haberse licitado de forma conjunta. Se han reconocido obligaciones sin procedimiento previo de contratación válido. Estos gastos se tramitan a posteriori mediante reconocimientos extrajudiciales. El informe advierte de ineficiencia en el uso de recursos públicos y riesgo de precios superiores al mercado. Datos que daba: más de 204 contratos menores respecto a 2023, un 53,83% más. Incremento del 70,33% en importe. El 80,52% del importe corresponde a servicios. El área de festejos concentra aproximadamente el 15% de la contratación menor. El alcalde puede levantar reparos y autorizar el pago, pero debe justificarlo y después informar al Pleno. Los informes de los 3 reparos que vienen aquí, que se han traído a este Pleno, es para continuar con el proceso legal. La intervención municipal formuló un reparo, es decir, puso una objeción para que esa factura no se pagara hasta resolver un problema administrativo legal. Posteriormente se emitieron un informe de reparo, un informe técnico, ambos favorables para solucionar la incidencia, y con base en estos informes el alcalde dicta una resolución que levanta el reparo, reconoce la obligación y autoriza el pago de la factura. Ordena notificar la resolución al área de intervención para continuar la tramitación. El alcalde puede levantar ese reparo y autorizar el pago, pero debe justificarlo también y después informar al Pleno. Los reparos son: reparo suspensivo número 160/25, tal, expediente tal. Existe una factura de Urbaser por un importe de 5.399 € registrada el 22 del 11 del 24. La interventora dijo que ese gasto superaba lo contratado, es decir, se gastó más dinero del que permitía el contrato existente. Informe del reparo suspensivo número 161/225 en relación con un expediente que no aparece. Factura por importe de 3.297,95 en material de ferretería. Había un contrato para suministro, pero la factura también excedía el importe contratado. Bueno. Informe de reparo suspensivo número 168, ya voy a acabar, es el último. En relación a los expedientes 7663/25 y 7573/25, 2 facturas por importe de 35.000 € por una serie de novillos, de nuevo aquí la tauromaquia, que entiende la interventora que es un fraccionamiento de contrato. Aquí la curiosidad es que el técnico veterinario afirma que las causas de esta irregularidad son la singularidad e imposibilidad de sustitución entre ganaderías, la especificidad artística y genética de los animales adquiridos, la diversidad de encastes exigida por el programa taurino, la variabilidad anual y la ausencia de previsibilidad de los festejos taurinos sin que exista margen de anticipación. Bueno, esto más que un certificado de por qué hay 2 facturas, parece una oda a la tauromaquia. Bueno, y de nuevo, no parece que haya irregularidades en el levantamiento de estos reparos, pero sí acredita una mala gestión en la forma de trabajar de este ayuntamiento. Y ya paso a las preguntas. Aquí me voy a ahorrar algunas, también porque ya hemos hablado de las horas de policía, que nosotros damos también siempre la brasa, la RPT, que también lo hemos dicho tal en otras ocasiones, y del Colegio El Raso. Ya veremos cómo continúa la historia. Tenemos alguna pregunta pendiente que dijeron que iban a traer a este pleno, pero no sé si las vamos a dejar de nuevo para el siguiente, porque, por ejemplo, habíamos solicitado cuántos recibos se han girado en garajes y trasteros. No sé si lo han traído, no lo han traído, también lo dejamos, me lo dicen al final. Bueno. Y este grupo, como al contrario que el de Vox, no nos gustan los toros, a nosotros no nos gustan. Bueno, ya, sí, es muy respetable, pero quiere decir que no a todo el pueblo le gustan y a algunos nos gustan. Vale. Pues tenemos un montón de preguntas sobre la tauromaquia, toros o como se le quiera llamar. Bueno, para nosotros, adoctrinamiento taurino. Bueno, no es un tema que nos interese, pero es que ustedes se saltan a la torera, y nunca mejor dicho, todas las normas para llevarlo a cabo.
En este caso, y con el máximo respeto, por tratarse de una menor de edad, durante la corrida de toros de la Copa Chenel celebrada en Moralzarzal el pasado 20 de junio de 2026, se pudo observar la presencia de un miembro del equipo de gobierno en el callejón de la plaza, acompañado de su hija menor de edad. El callejón de una plaza de toros no es una zona ordinaria de público, sino un espacio restringido vinculado al desarrollo del festejo, a los profesionales, al personal autorizado y a los servicios necesarios para la celebración del espectáculo. Tengo toda una batería de normas jurídicas, reglas y tal, que no voy a leer, que además ustedes conocen seguro mejor que yo. Es decir, que si lo incumplen, lo hacen a propósito. Pero bueno. Por lo tanto, las preguntas son, ¿puede explicar el equipo de gobierno si la presencia de una menor en el callejón durante la corrida de la Copa Chenel del 20 de junio de 26 contaba con la correspondiente autorización y bajo qué criterio se permitió? ¿Quién autorizó el acceso al callejón? ¿Existía acreditación expresa para la menor o para su acompañamiento en dicha zona? ¿Estaba cubierta esa presencia por el seguro del festejo? Por otro lado, me gustaría saber cuáles han sido los gastos de dicha copa. Se supone que nosotros simplemente cedíamos la plaza, pero hay un patrocinio por un lado de 12.500 euros, más otro gasto de suministros de 3.850, más también, por lo visto, pagamos la orquesta. Es decir, que al final nos sale por un dinero. Yo no sé qué ingresos hemos hecho por esa copa, pero respecto a los continuos gastos que producen las continuas charlas de la Escuela de Tauromaquia, ¿cuánto dinero suponen al año? ¿Hay concurso abierto donde se presenten a dar estas charlas diferentes candidatos? ¿Los alumnos de esta escuela pagan por acudir a estas charlas? ¿Creen que es más importante pagar estas charlas para los niños del pueblo que ponerles aire acondicionado en sus clases? Seguimos con el tema. Desde la creación impulsada por este equipo de gobierno, de la Asociación Sánchez Frascuelo, y en colaboración con la Escuela Taurina, se dedican a ver corridas en la sala VIP de la Plaza de Toros. El pueblo abandonado, y resulta que tenemos una sala VIP, que yo desconocía, pero tenemos una sala VIP, por lo visto. ¿Quién paga el gasto de esos festejos? ¿Puede cualquier otra asociación o partido político solicitar esa sala? Esta misma asociación colabora con el Ayuntamiento haciendo eventos por pueblos como Medina del Campo para dar a conocer la asociación. ¿Quién financia estos eventos? Porque la información de los presupuestos de dicha asociación deja mucho que desear. Bueno, ya le digo yo que si nosotros presentamos o cualquier otra asociación un papelito como el que ellos dicen que son los presupuestos, bueno, nos echan para atrás. O sea, por ejemplo, y que además encima se da otra curiosidad, en papel del Ayuntamiento, que igual es legal, que no lo sé, pero en fin, no sé, que toda la documentación de esta asociación está con el logo del Ayuntamiento. Bueno, pero en cualquier caso es curioso, ¿no? Yo no conozco de ninguna otra asociación, le digo, por eso digo que no sé si será legal o no, pero bueno, que llama la atención. Bueno, pues eso, que quién financia estos eventos, porque la información de los presupuestos en dicha asociación deja mucho que desear. ¿Hay alguna asociación más que tenga el privilegio de colaborar con el Ayuntamiento en las mismas condiciones? Este sábado 4 de julio vuelve a haber una corrida y a cambio de colaborar en este evento de maltrato animal, a dicha asociación se le cede el bar, que ya han dicho también. Bueno, bar, barra, bueno, me da lo mismo. Chiringuito, bueno, más chiringuito más. Lo mismo ocurre con el Olé Moral. Es la única asociación que tiene una barra. Más que una asociación, parece una empresa. ¿Hay algún contrato de colaboración entre dicha asociación y el Ayuntamiento? ¿Nos podrían facilitar dicho contrato? O sea, ¿hay espacio para esta asociación y no para un punto violeta? Buah. ¿Por qué el Gobierno de Moralzarzal instala un punto violeta durante las fiestas patronales, pero no en el Olé Moral? ¿Responde esta diferencia a que las fiestas patronales cuentan con subvenciones del Pacto de Estado y el Olé Moral no? El 21 de septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Moralzarzal fue denunciado por el delegado gubernativo y el equipo veterinario de servicio durante el encierro con número de festejo 878 en Moralzarzal. Motivo, la red número 70 fue declarada no útil por presentar las astas escobilladas, es decir, astilladas y abiertas en fibras, una falta de integridad física que el propio Reglamento de Espectáculos Taurinos, bueno, una serie de artículos, califica como infracción grave por incumplimiento de deberes del Ayuntamiento organizador. La notificación de la denuncia se recibió el 22 de mayo de 2026. Las astas astilladas no salen solas, indican manipulación, maltrato o negligencia previa
para defensar al animal y aún así este ayuntamiento decidió sacarlo al encierro. ¿Asume el Gobierno municipal la responsabilidad política por ser denunciado por incumplir su propio reglamento taurino que tanto les gusta? ¿Por qué se ignoraron las indicaciones de la delegación del Gobierno y del equipo veterinario en un festejo autorizado por este ayuntamiento? ¿Considera el Gobierno responsable y ético realizar un encierro con una res con falta de integridad en su defensa? ¿Qué clase de espectáculo público es ese? ¿Quién va a pagar la multa que derive de esta infracción grave? ¿Con cargo a qué partida? ¿Y quién responde por el daño causado a un animal que ya llegó dañado al encierro? Bueno, acabo con este grupo y continúo con el resto de las preguntas, que ya no son muchas. De esta también se ha hablado, pero bueno, es curiosa. Han estado promocionando el nuevo polideportivo en la revista del PP y de sus redes sociales. Pero mientras se hace o no se hace, habrá que mantener el que hay. Por cierto, espero que los 17.300 euros que ha costado la infografía no sea la que sale en ese pequeño vídeo, pero que sea más largo, algo mejor. No sé, como no lo hemos visto. Las instalaciones están en estado lamentable. En la sala de musculación lleva un espejo y un cristal roto desde hace un año. El material se cae a trozos. Los relojes llevan un mes parado y uno desaparecido. No tienen ni papilas, no me digan que esto hay que hacerlo también con los presupuestos. De hecho, soy capaz de llevarle yo las pilas, 4 pilas, que son las que hacen falta. ¿Qué van a hacer para solucionar este problema y que el gimnasio esté en un estado adecuado para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo? La sala superior de la Casa de Cultura dispone de un baño para personas con discapacidad. Este baño está cerrado y se usa como almacén, con lo que no se puede usar como baño por las personas con discapacidad, dado que está lleno de pelotas de pilates que imposibilitan su uso. ¿Qué opinan de usar un baño como almacén? ¿Creen que es lo más higiénico? ¿Creen que las personas con discapacidad que usen la planta superior merecen ese trato? ¿Van a solucionar esta situación? En algunas salas de la Casa de Cultura las ventanas siguen sin funcionar correctamente. Sus dimensiones, peso errónea, planificación, errónea instalación y erróneos arreglos hacen que en algunas salas actualmente no se puedan cerrar y se tambaleen de forma peligrosa. Se han vanagloriado en este pleno de que su última actuación ha sido más barata que la que planteada por el anterior concejal Juanjo Cámara, a lo que añadimos que además de más barata ha sido más chapucera. ¿Qué van a hacer para solucionar esta situación que se alarga en el tiempo mientras la coalición de gobierno mira para otro lado? ¿Tiene previsto el Gobierno municipal devolver la parte proporcional de la matrícula a los alumnos afectados por la interrupción y no continuidad de los talleres municipales, dado que el servicio contratado no se ha prestado en su totalidad? El equipo de Gobierno vendió el nuevo contrato de parques y jardines como una solución definitiva para mejorar el estado de nuestras zonas verdes. Sin embargo, una vez más, la propaganda ha chocado con la realidad y las promesas se han quedado en humo. ¿Puede explicar cómo valora el desarrollo de este contrato cuando el deterioro de parques y jardines sigue siendo evidente? ¿Considera realmente que la empresa adjudicataria está cumpliendo con las obligaciones del contrato y con las expectativas que ustedes mismos generaron entre los vecinos? ¿Es consciente de que en la mayoría de los parques los sistemas de riego no funcionan o lo hacen de forma deficiente, con la consecuencia de jardines y árboles deteriorándose? Y si conoce esta situación, ¿por qué el ayuntamiento sigue permitiendo estos incumplimientos? ¿Piensa exigir responsabilidades a la empresa, imponer las penalizaciones previstas en el contrato o, como ha ocurrido en otras ocasiones, volverán a mirar hacia otro lado mientras se dilapida el dinero público invertido en su mantenimiento? Y ya la última. Que se me ha perdido una hoja. Con motivo de la celebración de la fiesta del Oremoral y ante las numerosas dudas generadas sobre las condiciones de seguridad del evento, nos gustaría saber: ¿disponía la fiesta del Oremoral del preceptivo plan de seguridad y autoprotección exigido por la normativa vigente? En caso afirmativo, ¿quién redactó dicho plan? ¿Qué técnico competente lo suscribió y quién autorizó su ejecución? Si ese plan existía, ¿puede el equipo de Gobierno afirmar bajo su responsabilidad que se cumplió íntegramente durante el desarrollo del evento? ¿Considera realmente el equipo de Gobierno que las viviendas situadas en el lateral del recinto estuvieron suficientemente protegidas y que sus vecinos habrían podido ser atendidos con rapidez en caso de una emergencia sanitaria, una actuación policial o una intervención de los bomberos?
¿Puede garantizar igualmente que durante toda la celebración del evento quedó plenamente asegurado, sin interrupciones ni obstáculos, el acceso y la salida de los servicios de emergencias del centro de salud, permitiendo en todo momento la entrada y salida de ambulancias y demás vehículos de emergencia en caso de necesidad? ¿Quién asume la responsabilidad política por haber permitido la celebración de un evento en unas condiciones que podrían haber comprometido la seguridad de los vecinos, de los usuarios del centro de salud y de los asistentes? Y tenía una del orgullo, pero como ya han leído el manifiesto de la Federación Española de Municipios, de lo cual me alegro, y además incluso han puesto la bandera del orgullo en el polideportivo, pues se me queda más corta la cosa. Es ¿por qué no la colocan en el ayuntamiento, como hacen muchos otros ayuntamientos del Partido Popular? Nada más, muchas gracias. Gracias. Grupo no adscrito. Buenas tardes. Como algunas cuestiones ya se han tratado, pues pasaré brevemente por encima de ellas y me quedaré un poquito más en las que no se han tocado. Sobre los informes, sobre todo, preocupante el de morosidad, aunque insisto, como ya se ha tratado, pero vamos, es inadmisible que estemos en más de 50 días de pago medio a proveedores, cuando la ley marca 30 días. Esto pues, hace una serie de preguntas que ya han sido suficientemente redactadas por otros concejales, pero bueno, yo insisto en ellas. ¿Qué áreas acumulan estos retrasos? ¿Qué causas los justifican? Y sobre todo las medidas que se van a adoptar para rebajar esa morosidad que tiene el ayuntamiento con sus proveedores y bajarla pues, a los márgenes legales de los 30 días. En el pleno anterior hice una pregunta al concejal de seguridad que se contestaría, pero igualmente paso brevemente por encima porque ya se ha tratado el asunto, sobre las horas extras 2024-2025 y es pues un tema muy importante si está suficientemente planificado, que entiendo que así será, lo que quiero es que nos lo explique, la seguridad durante todo el verano. Con eventos, etcétera, y con el aumento de población que normalmente, y más horas de actividad, etcétera, tienen municipios como el nuestro. En el anterior pleno pregunté por la situación real del PAMIF de Moralzarzal y por las actuaciones de prevención de incendios realizadas por el Ayuntamiento desde el inicio del año. La respuesta del Gobierno fue totalmente insuficiente, no se facilitaron fechas, expedientes, importes, zonas de actuación, responsables ni medidas concretas ejecutadas. Incluso el concejal intentó justificar la falta de actuaciones alegando de que no había presupuesto, aunque él sabe perfectamente que en los presupuestos que se trajeron a finales del 25 y en el 26 no había una partida expresa para el PAMIF. En estos días el Ayuntamiento ha publicado un bando sobre prevención de incendios, pero un bando no es ejecutar el PAMIF. Un bando informa y recuerda obligaciones, pero no desbroza, no limpia caminos, no revisa hidrantes, no crea franjas de protección, no coordina medios, no realiza simulacros y no acredita por sí solo ninguna actuación material. Y el riesgo no es teórico. Ayer mismo se produjo un pequeño incendio en el municipio vecino de Alpedrete que movilizó servicios de emergencia. Y esa es precisamente la realidad que obliga a actuar antes, no a reaccionar tarde. Y la pregunta es sencilla. ¿Qué actuaciones reales, fechadas, presupuestadas, documentadas, se ha ejecutado el equipo de Gobierno desde el 1 de enero de 2026 para implantar y desarrollar el PAMIF de Moralzarzal? Sobre la obra de la 615, el pasado 16 de junio el Ayuntamiento comunicó en sus redes sociales que las obras de la antigua carretera de Matalpino se suspendían hasta la finalización del curso escolar para evitar complicaciones con usuarios del colegio, cosa que me parece totalmente razonable. Incluso se tenía que haber previsto antes, porque hubo quejas de vecinos y de usuarios en esos días. Y yo vi un dato, pues voy a pensar que es anecdótico o coincidente. La documentación del expediente refleja que ese mismo día existía un informe favorable de la dirección facultativa para ampliar en 2 meses el plazo de ejecución de la obra por retrasos en el suministro de materiales de alumbrado. El informe señala además que el suministro completo de las luminarias estaba previsto sobre el 8 de septiembre del 26.
También consta que la empresa adjudicataria, Birton, había solicitado ampliar el plazo hasta el 25 de septiembre del 26, alegando demoras de hasta 3 meses en materiales relacionados con las partidas de alumbrado. Vamos a ver, puede haber retrasos en una obra, es algo pues, relativamente admisible. Puede ocurrir por problemas de suministro, por incidencias técnicas o por causas sobrevenidas. Lo que no me parece normal es la forma de taparlo, ya que anuncian la paralización de la obra para no perjudicar a los alumnos del colegio, pues también pueden informar a los vecinos de que se retrasa esta obra y que vamos a tener, pues, en teoría, hasta septiembre. Y la pregunta es por qué comunicó a los vecinos del ayuntamiento mediante sus redes sociales que la suspensión de la obra de la 615 respondía únicamente a la necesidad de evitar complicaciones con el colegio, cuando ese mismo día el expediente administrativo ya recogió una ampliación del plazo de 2 meses por retrasos en el suministro de alumbrado, con materiales que no estarían disponibles hasta septiembre. Insisto que pueden ser que concurran las dos circunstancias a la vez, pero pueden informar a los vecinos de cuál va a ser la duración real, sobre todo pues, para prever posibles rutas alternativas, etcétera, que en eso sí tengo que decir que están anunciándolo por las redes sociales y los vecinos tenemos que hacernos cargo e idea de cómo actuar ante estas, pues, lógicamente, incomodidades que genera cualquier obra. Sobre la obra de la nave cacera del concejo. El informe técnico emitido por la Dirección Facultativa el 16 de junio del 26 sobre la obra de adaptación de la nave cacera del concejo, lo que es la nave municipal del polígono ganadero, pues a mí cuanto menos me preocupa y por eso les pregunto para que nos lo puedan explicar. Este informe no habla de un ajuste, habla de errores, omisiones, indefiniciones, partidas no previstas, mediciones insuficientes, retrasos, necesidad de suspensión parcial de trabajos y de la obligación de redactar un proyecto modificado. Y lo cuantifican una desviación en un 24% del presupuesto. Es decir, más de 100.000 euros. Y esto no es una incidencia menor. Esto es una constatación técnica de que el proyecto que pusieron en marcha de esta obra no estaba suficientemente definido, no estaba medido y no estaba bien preparado. La pregunta es, ¿quién asume la responsabilidad política de haber llevado a la ejecución de una obra con estas carencias técnicas, económicas y documentales? ¿Van a explicar a los vecinos que una obra adjudicada por más de medio millón de euros necesita ahora un modificado, más dinero, más plazo y nueva planificación? Y la verdad es que cuando una obra pública empieza mal, se controla mal y se corrige tarde, quien falla no es el expediente. Sobre la cúpula de la Plaza de Toros, la lona de la Plaza de Toros. Y quiero dejar claro algo desde el principio, que yo creo que está más que claro. Yo estoy de acuerdo en que hay que reparar los daños con urgencia y además el resto de los grupos de la oposición lo han manifestado en plenos y en medios y en cualquier sitio donde se les ha podido preguntar. Reparar sí, pero con expediente completo, trabajado, con informes técnicos, jurídicos y económicos y con toda la documentación del seguro encima de la mesa. Este asunto ya ha venido 2 veces a pleno y las 2 veces con modificaciones presupuestarias. Primero un pleno ordinario y después un pleno extraordinario, cuanto menos rocambolesco. Por tanto, yo no me opongo a una reparación. Estoy hablando de exigir seriedad, informes y expedientes. Y la pregunta es, ¿está ya el expediente de la modificación presupuestaria de la Plaza de Toros correctamente preparado, con todos los informes preceptivos incorporados y disponibles para los concejales? ¿Puede el equipo de Gobierno facilitar la peritación completa de la aseguradora sobre los daños de la cubierta de la Plaza de Toros y el compromiso formal de indemnización, indicando importe reconocido, conceptos, cubiertos y cantidad que tendría que asumir el Ayuntamiento? ¿Existe un informe técnico actual que acredite que la Plaza de Toros puede seguir acogiendo corridas de toros, festejos, conciertos u otras actividades con público? Y si existe, ¿se nos puede facilitar? Porque si la cubierta exige una actuación urgente, también habrá que acreditar documentalmente que no hay riesgo para usuarios, trabajadores, asistentes, empresas, etcétera. Y respecto al resto de edificios municipales afectados, ¿tiene el Ayuntamiento abiertas y documentadas las reclamaciones al seguro correspondiente a centro cultural, biblioteca y polideportivo? Por ejemplo, en el polideportivo consta una comunicación de Generali, empresa de seguros y reaseguro, de fecha 1 de junio del 26, relativa al siniestro, póliza tal, con fecha de ocurrencia 14 de febrero del 26, en la que se ofrece una indemnización de 24.129 euros, condicionados a la entrega de facturas posteriores. Por tanto, pregunto, ¿existen documentos equivalentes para la Plaza de Toros, para la biblioteca, para el centro cultural?
Y expresamente hablando del Centro Cultural, sí me gustaría solicitar el expediente completo de los partes que se dieron al seguro en la granizada de junio del año 2024. Y, por último, voy a formular este ruego y una pregunta en relación con sus declaraciones en la reparación de las ventanas del Centro Cultural y sobre mi actuación como concejal de Cultura. Usted últimamente se dedica a ir de medio en medio, de radio en radio, realizando manifestaciones falsas, porque usted miente, cada vez que abre la boca, en las que se me ha acusado de asuntos muy graves. Ha insinuado que yo quería gastar más dinero del necesario, que podía existir algún tipo de interés oculto, y que yo no realizaba correctamente mi trabajo. Además, lo ha hecho en medios en los que yo estoy vetado, en los que no puedo intervenir para defenderme, ni aclarar los hechos. Por eso utilizo el Pleno, que es el espacio institucional que me corresponde, y utilizaré pues, los medios pues, a los que tenga acceso. Y no hablo de memoria. Existen más de 25 documentos, correos, informes, etcétera, PPTs, técnicas, comunicaciones internas, escritos, registrados, documentación administrativa que acreditan mi seguimiento y mi preocupación y mi actuación constante sobre este asunto. Y lo pongo a disposición de cualquier concejal, vecino, usuario del centro, medio de comunicación, que quiera conocerlos. Yo puedo enseñar los documentos, usted solo lanza insinuaciones. Desde septiembre del 23 existen informes de prevención de riesgos sobre las ventanas del Centro Cultural. Esos informes hablan de instalaciones deficientes, riesgos de desplome, necesidad de no abrir ni cerrar ventanas, de no subir ni bajar persianas y de actuar con urgencia. Por tanto, no era una ocurrencia, ni un capricho, ni un invento. Era un problema de seguridad de un edificio público. Y usted lo sabía, el Ayuntamiento lo sabía, Recursos Humanos lo sabía, el concejal, el teniente alcalde lo sabía, Secretaría lo sabía, Intervención lo sabía. Por eso lo digo muy claro, no le voy a admitir ni la más mínima insinuación de que yo tuviera algún interés en ese presupuesto distinto de solucionar un problema de seguridad. Ni una, señor Moreno, ni una. Mira, como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su condición. Así que no proyecte sobre mí sus sombras, ni sus sospechas, ni sus formas de hacer política, porque no se lo voy a admitir. Yo no tenía intereses ocultos, tenía informes de prevención encima de la mesa, de los trabajadores y usuarios entrando cada día en el Centro Cultural con un problema que había que resolver. Y si quiere hablar de si yo realizaba bien o mal mi trabajo, pregunta al personal del centro, a sus usuarios o a quienes estuvieron conmigo allí cada día. Porque si no salieron adelante más asuntos, no fue por falta de trabajo, fue por su bloqueo. Y si quiere le recuerdo hasta dónde llega ese bloqueo. Personas de su propio equipo llegaron a amenazarme si sacaba adelante determinadas actuaciones. Me amenazaron, sí. Una en la calle y otra en una reunión con todos los concejales. Y usted cayó. Lo puse en conocimiento del Partido Popular, partido del que hoy ya no formo parte. Y le aseguro que duermo muy bien. Lo que me dolió fue comprobar cómo se toleraban determinadas formas de actuar mientras se me exigía lealtad. ¿Le importa pasar a ruegos o preguntas? Porque es que no va usted por donde va. O sea, no me deja hablar en la radio, no me deja y tampoco me va a dejar hablar aquí. Le estoy pidiendo lo que dice, bueno, pues lo que es el Pleno y lo que tiene que hacer. Si pues, no se lo ha aprendido todavía, pues yo pues ya sigo, lleva sí, 3 años. Yo no puedo lo tengo más que aprendido, sí. Pues le ruego que me deje continuar, sí. Pues le ruego que haga lo que tiene que hacer dentro del Pleno. Pues yo voy a seguir. Si no hace bien, pues, si va a seguir por donde no le voy a dejar continuar. Pues yo voy a seguir leyéndolo. Y si quiere le recuerdo hasta donde digo ese bloqueo. Me amenazaron. Lo puse en manos del Partido Popular. Le aviso por primera vez. Que está en ruegos y preguntas. Rogar lo que crea conveniente o preguntar. Y no salirse de lo que es el orden del día. Voy a seguir diciendo lo que los vecinos tienen que saber. La actuación técnica principal no eran 60.000 euros, como usted dice, miente. El PPT técnico que se preparó con intervención de Carlos Hernando, firmado el 21 de octubre del 24, por el Valentín José Barrojo, arquitecto técnico, fijaba un presupuesto base de licitación de 42.955 euros, iba incluido, y usted lo sabe. Usted lo sabe. Los 60.000 euros era una estimación más amplia, porque además de actuar sobre las ventanas, persianas, cajones, anclajes, etcétera, había luego que pintar, había que arreglar. Y eso no es inflar nada, eso es prever una actuación completa. Y hay un dato que no se puede ocultar. Señor Carlos Hernando, conocía ese presupuesto y participó en la preparación de la PPT.
No apareció después como un salvador con una solución milagrosa. Conocía el problema, el alcance, el presupuesto y lo sabía. Sabía que había que anclar persianas, cajones, albañilería, electricidad, etc. Carlos luego no ha tenido el valor político de reconocer públicamente que participó en esa tramitación. Ahora ustedes comparan aquella actuación integral por un presupuesto de poco más de 5.000 euros. De 5.000 euros. He solicitado el expediente completo. Por cierto, ya ha pasado el plazo en el que legalmente tiene que contestarme. Por lo tanto, señor secretario, le pido que le solicito, si no lo haré por registro, que me facilite los informes. Está solicitado el informe completo para comparar. Y hasta que ese expediente no lo tenga encima de la mesa, su comparación no me vale para nada. La pregunta es sencilla. ¿Qué se ha arreglado exactamente con 5.000 euros? ¿Todas las ventanas? Como dice Martín, que ya hay quejas en el propio centro. ¿Todas las aulas, los anclajes, los cajones? ¿Qué se ha arreglado? Están comparando cosas distintas. Y además hay una contradicción de fondo. A mí se me obligó a llevar esta actuación como inversión. Se me dijo que no podía hacerse desde mantenimiento, se me obligó a dotar una partida de inversión, después usted condicionó esa inversión, una venta de terrenos, no habilitó el crédito, no llegó el ingeniero que usted me dijo que me enviaría, el caso que se quedó todo paralizado. Y luego me hace responsable político del centro, pero me quita las herramientas para resolver el problema, porque incluso nos prohibió hablar con los habilitados nacionales. La cuestión es sencilla, si podía hacerse desde mantenimiento, ¿por qué no se me permitió hacerlo a mí? Pero esto no acaba en las ventanas. En mayo del 25, el día de la graduación en el Centro Cultural, entrando un montón de gente en el centro, se cayó una de las puertas de acceso al Centro Cultural. Una puerta, vamos, hubo una desgracia pues de milagro. Estaban entrando familias, menores, a un acto educativo. Con un informe técnico que hablaba de un problema grave, urgente, y de la necesidad de cambiar todas las puertas porque no había reparación posible, ¿qué hizo usted? Poner obstáculos. Retrasar la solución, intentar ganar tiempo, incluso desde la oposición se le llegó a preguntar varias veces que qué pasaba con las puertas del centro cultural. Incluso yo estando fuera, usted mandó un cerrajero a ver si hacía un apaño. Un apaño. Pero sin mi visto bueno, eso sí, se aprobó una modificación de 15.000 euros para comprar mesas y bancos para las fiestas. Para las fiestas sí, para seguridad no. Usted actuó como si necesitara que el problema siguiera vivo para poder señalarme después. Ese era su sueño, tener un problema grave para atacarme. Me gustaría, señor concejal, que se ateniera a lo que es el pleno por respeto a los vecinos, no por otra cosa, porque puede utilizar los medios, lo que quiera, sí, para hacer lo que hay, pero si estamos en un pleno que es lo más importante que hay para servirse a la ciudadanía, debería de hacerse usted, pues, como se hace cualquiera de los que ha habido integrantes aquí, preguntar, ruegos o preguntas. Pero si usted lo que está buscando que le eche, no lo va a conseguir. No, Usted ni ningún concejal, jamás. Usted seguirá faltándole al respeto a los vecinos. Por favor, haga ruegos o preguntas, pero no les falte al respeto a los vecinos, por favor. Bueno, de la misma forma, le pido que no me falte usted al respeto más, y que me deje intervenir. Así que, bueno, sí, voy a ir al ruego. La pregunta del ruego es muy sencilla, que se retracte públicamente de cualquier insinuación sobre supuestos intereses ocultos, mala fe o actuación irregular por mi parte. Y la pregunta es, pues eso, ¿me van a facilitar íntegramente los informes, facturas, contratos, partidas, etcétera, sobre la reparación que se ha hecho? ¿Van a acreditar documentalmente que se ha reparado exactamente, y si se ha tramitado como mantenimiento o como inversión? ¿Cuánto ha costado y si el riesgo de desplome señalado en prevención de riesgos laborales ha desaparecido? Gracias. Muy bien, no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminado el pleno. Muchas gracias.